La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermano, vamos a continuar con la enseñanza que traemos de la palabra del Señor para que cada día podamos entender un poco más lo que el Señor nos enseña, para poder entender realmente qué es lo que nos dice la Escritura, esos secretos, esas revelaciones, digamos, instrucciones que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros para poder obtener lo que Dios desde el principio asignó para cada uno de nosotros. Estamos hablando sobre el significado del nombre de Sem y estamos hablando especialmente sobre el peso. Y cuando hablamos del peso estamos hablando de algo que ejerce una fuerza, algo que tiene un valor, algo que tiene una identidad, algo que seguramente nos va a ayudar a salir a flote. Habíamos hablado o habíamos enseñado que el nombre de Sem, la primera consonante, tiene un valor de 300 y que haciendo la gematría bíblica nos da el número 3. Habíamos enseñado acerca de la resurrección, que todo lo que encuentre en el nuevo pues tiene que ir respaldado con el antiguo pacto para que haya la armonía y para que realmente sepamos de dónde vienen las cosas que se hablan. También habíamos hablado la semana pasada, el culto pasado, el martes, sobre la consumación. Y habíamos hablado que la consumación hace referencia a un grito, hace referencia a un clamor, hace referencia a una terminación de una situación o completar o pagar una deuda. Hoy, fíjese algo, hermano, y es importante porque en esto que he venido leyendo un poco más la palabra y con este conocimiento que Dios nos ha dado, pues yo estoy entendiendo muchísimas cosas más de lo que realmente nos quiere decir la Escritura. Porque nosotros tenemos mucho conocimiento de pronto por lo que nos enseñaron, por lo que nos dijeron, por lo que viene de época, de generaciones, de personas que en una época incidieron en nuestro conocimiento y nos dieron una palabra. Pero resulta que ahora que el Señor nos está quitando un poquito el velo, nos está corriendo, nos está dando la oportunidad de conocer realmente lo que significa la palabra de Dios, para poder nosotros entender, como alguien dice, no es que la Biblia es un libro de historias, eso es de un pueblo que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, fíjense que a veces las mismas personas o el mismo desconocimiento que se tiene del Señor, pues se hablan incoherencias, se dicen cosas, más si de pronto lo que uno le va a hablar a alguien no se ajusta a su fe, no es de acuerdo a lo que tienen percibido, lo que se les enseñó, entonces rechazamos la verdad. Fíjense que una de las cosas que el Señor quiere que nosotros conozcamos es este otro significado de este número 3, que es perfección.
Y hablar de perfección es hablar de excelencia. Hablar de perfección es hablar de bondad, de eminencia. No tiene errores, defectos, falencias e imperfecciones. Es decir, que no tiene presa mala, como dicen por ahí, sino que todo es correcto, perfecto, íntegro, porque todo viene de la boca del Señor, de la mano del Señor, o desciende de los cielos, según como nos enseña la Escritura. Ahora, hablar según la palabra de Dios, ¿qué quiere decir ser perfecto? Porque es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos perfectos. Pero no es la perfección a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios. Y para que nosotros y cada uno de nosotros entendamos y podamos realizar esa perfección o alcanzar esa perfección, la Biblia me habla muchas cosas. La palabra de Dios, el Señor siempre le da instrucciones a aquel que ha sido llamado con un propósito especial, aquel que ha sido ungido con una tarea especial. ¿Para qué? Porque el llamado, el ungido, tiene una tarea: hacer conocer el nombre del Señor, hacer conocer los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, para que a través de lo que ven nuestros ojos, ese nuevo creyente o nosotros sigamos afirmando nuestra fe, sigamos caminando de acuerdo a lo que dice el Señor. Por eso, todos los días y a cada uno de nosotros, Dios de alguna manera se nos ha aparecido, sea a través de una palabra, sea porque nos habló el mensajero, sea porque nos dieron una enseñanza, o de alguna manera el Señor se nos ha aparecido y nos ha dado instrucciones precisas y claras para que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Ahora, dice que según la palabra de Dios, ser perfecto es triunfar sobre el pecado. Es decir, que si se nos presentan las dificultades, como oraba Miriam, si hay una calamidad, si hay una situación difícil y dura, situaciones que puede ser que ese pecado o esa decisión o esa situación que nosotros estamos viviendo es porque usted tomó una mala decisión o porque el Señor quiere que yo camine bajo un parámetro de Él. Por eso tenemos que mirar, lo que estoy viviendo es porque tomé una mala decisión, porque me dejé llevar por las obras de la carne, porque me dejé llevar por la alegría del mundo, por la festividad o por alguna situación, y ahora estoy viéndome como enredada, enlazada, estoy viéndome complicada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, en medio del caos, en medio de las situaciones, creemos que esta es sin haber consultado al Señor y estamos en problemas. Lo que le pasa ahorita a la gente con la fiesta de Navidad, pusieron de pronto sus tarjetas al boom y hicieron un montón, y cuando ya se nos baja el furor, cuando ya sale el espíritu que gobierna ese momento la tierra, la gente dice, uy, pero ¿yo qué hice? No, ¿y ahora cómo hago? Y entonces empiezan los problemas, empiezan las situaciones, empiezan todo este montón de cosas que nos pueden afectar emocionalmente, nos pueden afectar físicamente, porque no sabemos si vamos a seguir con el trabajo, no sabemos si el dinero nos va a alcanzar para cumplir con semejante compromiso, y sin embargo nos dejamos llevar. Entonces fíjense que el Señor siempre nos va a dar instrucciones. Si usted recuerda lo que nos dice el Señor en su palabra, dice que el Señor siempre le daba instrucciones a sus discípulos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Usted cómo tiene que hablar? ¿Usted cómo tiene que hacer? ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe cómo funcionan las cosas de Dios. Él es el único que sabe cómo y de qué manera nosotros
vamos a hacer para que la honra del Señor, para que la gloria del Señor o para que las cosas se den conforme al propósito del Señor. Por eso dice que hay que triunfar sobre el pecado. Recuerde que hablar de pecado es sobre las malas decisiones. Si nos sentimos apretados, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos que estamos viviendo una dificultad, no corramos a lo que primero ven nuestros ojos, sino que vayamos a la presencia del Señor y salgamos de su presencia con algo cierto, con algo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder obtener el favor de Dios y para poder saber que lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo va a ser de beneficio para mí y para aquellos que están a mi alrededor. También dice que ser perfecto es un mandato de Dios. Eso es una orden del Señor. Tenemos que buscar la perfección y la perfección me la da a mí la Escritura, me la da a mí la obediencia a la palabra. Es decir, que no cometamos errores, es decir, que hasta donde la manera sea buena de vivir, hasta ahí nosotros podemos llegar. ¿Que vamos a cometer errores? Claro que sí, hermanos, porque eso no somos infalibles y seguramente en algún momento de mucha calamidad, de mucho desasosiego, afán, angustia, pues vamos a terminar creyendo a lo que no es y vamos a terminar peor que cuando no tomamos la decisión. Ahora, también la palabra de Dios habla de perfecto, es la persona justa, es la persona sabia y es la persona benévola. Eso es lo que la Biblia llama una persona perfecta. Por eso el Señor, ¿qué dijo de Job? Varón perfecto, ¿cierto? Sabio, justo en todo lo que hace. En todo lo que hacemos somos perfectos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo. En el momento en que nosotros cumplimos lo que el Señor dice en su palabra, hacemos lo que dice la Escritura, en ese momento en nosotros hay perfección. En ese momento nosotros somos perfectos porque estamos cumpliendo su palabra. Y si estamos cumpliendo su palabra, pues seguramente las cosas se van a dar y seguramente las situaciones vamos a salir en el menor tiempo posible. Dice que ser perfecto es una meta que debe alcanzarse. Todos los días nosotros tenemos situación. Todos los días nosotros tenemos inconvenientes. Todos los días el Señor nos prueba. Todos los días vivimos situación. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que al final de la situación, de la circunstancia, ¿cómo nos portamos? ¿Cómo nos portamos? Es lo que el Señor quiere que usted y yo sepamos o analicemos si nuestro andar, si nuestro caminar, si nuestro obrar ha sido de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y fíjese algo que aprendí esta mañana leyendo la Escritura. La estoy leyendo de 3 formas diferentes y cada una me ha venido como apoyándome en el conocimiento, y es impresionante. Es impresionante, ¿por qué? Porque el Señor, cuando lo va a mandar a usted a hacer algo para glorificar su nombre, para darse a conocer, Él le da a usted las instrucciones. Él le dice qué hace, Él le dice cómo, y Él le dice qué es lo que usted tiene que hablar. Y Él le dará señales, Él le dirá cosas. ¿Para qué? Para que nosotros lo hagamos, para que aquel que nos está mirando, o aquel que le llevamos la palabra, o aquel que le llevamos la instrucción, obtenga el favor de Dios y nosotros cumplamos aquella parte de la Escritura que nosotros somos luz. Nosotros somos luz para los que están allá, luz para mi casa y aún luz aquí en la congregación. Somos eso, hermano. Y fíjese que dice que es una meta que debe alcanzarse. Vámonos por favor a Eclesiastés 3:11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto lo eterno en el corazón de ellos, sin lo cual el hombre no alcanza a percibir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor?
que Él que coloca en nosotros, su palabra, su instrucción, sus órdenes. Él quiere que nosotros, dice que Él todo lo pone en su tiempo, en su momento adecuado. Él no le va a decir, le voy a dar esto, pero dentro de 3 años usted va a sufrir. No, las cosas el Señor cuando nos da, nos dice es porque vamos a salir a hacer la obra, vamos a salir a hacer la tarea. Por eso dice que Él ha puesto lo eterno en el corazón de nosotros. Fíjense qué es lo que el Señor, o qué era lo que nos hablaba Martín con respecto al tiempo, ¿cierto? Que todo está en ¿dónde? En mi corazón. Mi corazón es el que determina, mi corazón es el que define, mi corazón es el vientre de Dios para su palabra. Mi corazón es donde va a germinar la escritura, la semilla que Dios me ha dado para sembrarla en mi corazón. Así como en la mujer existe un vientre y cuando es germinado, esa semilla se convierte en una vida. En el corazón de nosotros el Señor colocará una palabra que debe ser sembrada, y cuando es sembrada es porque usted la creyó, porque usted confió en ella y porque la pusimos por obra. Fíjese que hay algo que de pronto sucede mucho en nosotros y que a pesar de que tenemos tanto tiempo en el Señor, todavía la fe se nos hace esquiva ante las cosas del Señor. Todavía dudamos si realmente lo que estoy haciendo, si estoy en el camino, si realmente es de Dios, si no es de Dios, si yo, bueno, un montón de cosas que se suceden en nuestro corazón y que eso me llevan de pronto a dudar, me llevan a mí a vivir unas situaciones complicadas. Entonces fíjense que hay unas situaciones que cuando Dios nos da a nosotros un hacer, una delegación, una responsabilidad, una tarea, y usted le dice al Señor, o le da una razón valedera para no hacerlo, o usted le da un argumento porque usted no quiere hacerlo. Entonces, ¿cuál de las dos? Usted tiene una razón fuerte y poderosa para no cumplir con su devocional, con su enseñanza, con aquella invitación que se ha hecho, ¿para qué? Para predicar. O yo tengo una razón, o tengo un argumento que no tiene peso delante de Dios, y simplemente porque yo no quiero. Porque no quiero dedicarle tiempo a estudiar, no quiero dedicarle tiempo a leer, no quiero dedicarle tiempo a cantar, no quiero. Entonces, cuando nosotros le presentamos estos argumentos al Señor, Él siempre nos va a dar unas señales. Él siempre nos va a decir algo importante. Y era lo que yo aprendía, y vámonos por favor a Éxodo. En esta parte de que Dios ha puesto en nuestro corazón la eternidad. El que Dios ha puesto en nuestro corazón el querer como el hacer las cosas del Señor. Somos nosotros los que definimos. Fíjense lo que dice en Éxodo 4. Vamos a mirar y vamos a analizar allí que a cada uno de los argumentos de los que le dice Moisés al Señor cuando lo fue a enviar para liberar a su pueblo, Él le dio unas razones, Él le dio unos argumentos, y Dios le dijo, esto es, y Dios le dijo, esto es. Y fíjense que cuando yo analizaba aquí esta parte, yo analizaba que la razón o el argumento para no cumplir al Señor puede ser por su parte carnal, por su parte emocional o por su parte espiritual. Alguna de las tres cosas o en alguna parte de su ser hay algo que no quiere servirle al Señor, que no quiere obedecerle al Señor. Entonces, cuando si mi razón es de la carne, de la humanidad, Dios me va a dar a usted una razón. O Dios me va a decir, haga esto. Porque si bien es cierto, el apóstol Pablo o el mismo Señor dice, a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne se opone. Entonces, si yo le digo, si a mí me invitan a hablar del Señor, me invitan a una enseñanza, o me invitan a una alabanza, o a un devocional, si su razón es de la carne,
Dios le va a redarguir, Dios le va a decir a usted. Pero si mi razón o mi argumento es almático, el Señor le va a decir qué hay en su corazón con respecto a su desobediencia. Y qué es lo que va a buscar el Señor con la enseñanza que le va a dar, que usted le va a dar, o con la obediencia que en ese momento nosotros le debemos a un líder. No importa si es Chido, si es Glorita, si es Martín, si es Verónica, si es Leticia o si son el ministerio de los niños. No interesa. Es la necesidad o el querer de Dios que nosotros demos de lo que hemos recibido. ¿Qué hacemos con todo ese montón de conocimientos guardados si no lo queremos compartir? ¿Qué hacemos con él, hermano? Lo echamos allá como las semillas cuando no se usan, cuando no nos comemos las lentejas a tiempo, entonces cuando usted se las quiere comer ya tiene los gusanitos, tiene el gorgojito, ya usted no se lo puede comer. ¿Por qué? Porque ya está contaminado y eso ya es contraproducente para usted. Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor. En el versículo 1 dice: sin embargo Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago? Fíjese, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué es la razón? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Ay, es que el pueblo no quiere, no me hacen caso, no me creen, porque yo... Eso es lo que decimos todos los creyentes, ¿cierto? ¿Los qué? Los que tenemos miedo, o porque no queremos servirle al Señor, o porque simplemente no me nace, o porque estoy bien lejos de las cosas del Señor. Por eso aquí Moisés le está protestando al Señor. Le está dando su razón, le está dando su argumento. Porque si a mí el Señor me invita para que yo dé un conocimiento, para que yo use y saque de lo profundo de mi ser la sabiduría que Dios me ha dado, producto de la lectura, pues yo tengo que darlo a conocer. ¿Por qué yo me voy a quedar guardado? ¿Por qué me voy a quedar guardada con una enseñanza o con una palabra que Dios me da cuando seguramente alguien también la va a necesitar, o es la forma, o es la manera, o va a traer claridad sobre una oscuridad que nosotros tenemos? Y fíjense que él está diciendo, ¿qué hago si no me creen? Es que no me obedecen, es que no creen lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Los líderes, nosotros, ustedes como discípulos. ¿Y qué está diciendo? Dice, ¿y si no me creen? ¿Y qué más tenés? ¿Y si no me hacen caso? Fíjense que ¿qué era lo que le preocupaba a Moisés? Esas dos cosas, ¿cierto? Eso era lo que le preocupaba a Moisés, la actitud y la respuesta del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos para las cosas de Dios. Pero ¿por qué no hay esa disponibilidad inmediata como los médicos? Que tienen disponibilidad inmediata y que tienen que estar 24/7 a la expectativa de que cuando se soliciten los cuidados o de su conocimiento, deben estar ahí. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos siempre disponibles, no estamos siempre a la expectativa de que Dios me usa? Dios me dio una tarea, Dios contó conmigo, que eso es lo más importante, que haya contado con usted, que la haya visto entre toda la multitud, dice ella, pero nosotros no queremos, porque prima en nosotros la pereza y la falta de responsabilidad para con Dios. ¿Qué tal que usted vaya a la presencia de Dios y le pide al Señor, dígale, ay no, ahorita tengo pereza, vaya a pídale al demonio, porque yo no quiero, ahorita no, pero ahí sí le formamos el bonche al Señor, ¿cierto? Ahí sí le peleamos, ¿cómo? Pero usted no es el creador, el que abrió, el que dio, el que partió, el que hizo, y ahora qué. Pero miremos cómo yo tengo mi actitud para con Dios. Tengo esa disposición para decir, sí Señor, sí aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí, porque es que la única que va a recibir el favor de Dios es usted.
Aparte de que usted nos da conocimiento, aparte de lo que usted pueda darnos a nosotros, los que estamos escuchando, los que escuchamos la oración, los que cantamos, así no lo sepamos, pero ahí tumbiamos y ahí hacemos, pero ahí seguimos la persona que está acá. Fíjense lo que él está diciendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago si me dicen, mire, él mismo dice, ¿qué hago si me dicen el Señor nunca se le apareció? Eso no es del Señor lo que dijo, eso es mentira, eso no. ¿Qué hago, Señor? El profeta es el que habla en el nombre del Señor, pero ese profeta que habla en el nombre del Señor, lo que sale de su boca se tiene que cumplir. Porque si no se cumple, no es del Señor y ha hablado bajo su propia responsabilidad. No he estado en la presencia de Dios para hablar y decir, porque esa es la verdadera función del profeta. Es el que viene a hablar en el nombre del Señor. Es el que viene a dar una palabra en el nombre del Señor. Es el que viene a decirle, mira, si estás en esto, ubícate, no lo hagas por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y si la persona no lo cumple, pues, y si es la palabra de Dios, ahí se cumplió, la persona desobedeció. Luego el profeta sí venía de parte de Dios. Porque siempre vamos a encontrar lo malo, lo feo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, siempre lo vamos a encontrar donde quiera que vayamos. Y aún en la misma escritura. Por eso él está diciendo, ¿qué le está diciendo? El Señor no se le apareció. Ustedes no me van a creer. ¿Qué más digo? Ustedes no me van a hacer caso. O sea, él simplemente le estaba diciendo cosas al Señor, creyendo que eso le iba a salvar a él de su propósito. Y cuando Dios pone sus ojos y cuando Dios dice, usted sí, así usted se quite cada cabellito a pellizcos o haga, Dios la va a hacer y si no, va a terminar como Elías. ¿Qué le dijo Elías? No, yo me quiero morir, esto no es, no, pero vaya, hágame la tarea, y después de que usted me haga la tarea, entonces le cumplo lo que usted, y eso fue. Porque es que a veces nosotros no sabemos lo que decimos. Nosotros creemos que Dios está jugando, y menos en este tiempo, porque cuando alguien habla mal del Señor, puruluna, ahí delante de todos cae. Entonces, fíjense lo que él está diciendo, dice, tiene 3 argumentos delante de Dios. Tiene 3 situaciones que él le puso al Señor, que era lo que él tenía en su corazón. Que era lo que él tenía en su corazón, esas 3 razones. ¿Cuántas de esas nosotros? No, es que yo no voy a orar porque qué tal que Dios no haga nada. ¿Y qué? ¿Quién queda mal? ¿Usted? No, Dios, porque a usted si Dios la mandó y Dios le dijo que hiciera, pues Dios la va a respaldar. Dios la va a respaldar, Dios va a abrir esa puerta, Dios va a sanar. Dios es el que hace las cosas en el tiempo de Él. Nosotros simplemente vamos y oramos, pero los resultados son del Señor, no son míos. Porque si yo voy y entonces yo me voy a engrandecer, voy a creer, entonces empieza la idolatría por las personas. Empieza de que, oye, es que esa persona ahora, todo lo que habla, entonces vienen y le hacen como los personajes con Pedro, con Pablo. Son los dioses, bajaron los dioses y le pusieron coronas y le tendieron la alfombra roja. ¿Y qué hicieron? Poniéndolo como dioses. ¿Verdad? Bueno, sí, no, es que, no, venga, esto no es así, porque es que yo soy igual que usted, simplemente yo vengo a cumplir al Señor. Y entre más nosotros practiquemos, entre más nosotros hagamos, pues mayor conocimiento tengo yo del Señor. Mayor conocimiento y sabiduría hay en mí con respecto a las cosas de Dios. Fíjense algo, hermano. Yo estaba leyendo una parte de la Escritura y me causó mucha curiosidad porque ahí en la parte, creo que es en Génesis 1, que estaba leyendo la Escritura, y dice que la oscuridad estaba, las aguas profundas, pero la oscuridad estaba sobre las aguas. Y cuando yo leí ese pedacito, yo dije, bueno, yo sé, porque la Biblia lo habla, que las aguas profundas es la sabiduría.
Lo dice el proverbio, que las aguas profundas es la sabiduría de Dios. Entonces, si dice que la oscuridad está encima y en lo profundo está la sabiduría, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué dice el Señor? Que yo tengo que bogar mar adentro y buscar que eso que está en lo profundo, eso que está ya metido, que yo entre y saque la sabiduría de Dios, saque su palabra. ¿Para qué? Para poder dar el conocimiento. Y yo decía, ya voy entendiendo muchas cosas, Señor. Es decir, que el hombre sabio está dentro de nosotros. Pero como por encima de nosotros, ¿qué está? El mundo, la ignorancia, las cosas terrenales y materiales. Entonces yo tengo que ir alejándome para poder introducirme dentro del agua, que es la palabra, dentro de las aguas profundas, para poder sacar el mensaje del Señor, para poder sacar la palabra, para poder obtener el cambio que nosotros necesitamos. Eso es lo que yo le entendí cuando yo leí eso. O sea, cuando uno empieza a tener conceptos claros, uno dice, esto es lo que me está diciendo acá. Entonces, por eso es importante. Yo decía, Dios mío, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, bogue mar adentro, introdúzcase en la palabra, métase, y yo le voy a mostrar lo que está allá profundo, usted lo va a poner a la luz. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Es lo que me está diciendo la palabra, hermano. Y dice Moisés, dice, el Señor nunca se le apareció. El versículo 2, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Contestó Moisés, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Ahora, ¿cuál es la actitud mía cuando yo estoy frente a un problema? Cuando Dios me pone en una situación, me voy de para atrás, ¿cierto? Doy 2 pasos, doy 3 pasos o simplemente salgo corriendo y me voy. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, ¿y la vara de qué es? De madera. ¿Una vara de qué? De pastor. La vara que me guía, la vara que me instruye, la vara que me da autoridad. Y la vara es la palabra de Dios. Ella es la que me dirige, ella es la que me direcciona, ella es la que me aclara, ella es la que me dice si estoy bien o no estoy bien dentro de las cosas del Señor. Por eso el Señor le está preguntando. El Señor le está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? La palabra, la semilla, la instrucción, la fe. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Señor, tengo la palabra. Tengo la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo. Tengo la autoridad. Tengo el conocimiento. Tengo la sabiduría que nos ha dado el Señor mediante el derramamiento de su Espíritu y cuando conozco la palabra de Dios. Entonces, por eso Él está diciendo, ¿qué me dice? Arrójala. ¿A dónde? ¿Qué es el suelo? La tierra. Su autoridad, su fe, su conocimiento, la instrucción de Dios, ¿dónde la tiene que poner? En su corazón. ¿Dónde la tiene que poner? En su tierra. Porque nosotros somos la tierra. Nosotros somos de tierra, dice el Señor. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Échala, póngala, instrúyase, haga, obedezca lo que yo le estoy diciendo. Y por eso dice el Señor, dice, arrójala al suelo. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra y no la llevamos y no la ejecutamos, no la sembramos, no las ponemos por obra? De nada nos sirve, hermano. De nada nos sirve conocer la Escritura, leerla N veces, y si yo no la pongo por ejecución. Si yo no pongo la palabra por ejecución, entonces en nosotros no va a haber la transformación que el Señor quiere. Romanos 12, vámonos por favor. Lo que dice Romanos 12. Romanos 12,
versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si yo no ejecuto la palabra, si yo no pongo por obra la palabra, ¿qué dice aquí el Señor? ¿Qué es lo que prima en nosotros? Las costumbres. ¿Qué es lo que prima en nosotros? Las tradiciones. ¿Qué es lo que hay en nosotros que no deja que la sabiduría de Dios salga, sino que encima de la sabiduría, encima de lo espiritual, encima de las cosas del Señor, está el mundo? Están las tradiciones, están las falsas convicciones. Por eso el Señor dice, vaya a lo profundo y sáquelo y póngalo por encima para que dé a luz lo que la palabra, para que germine, para que se fructifique, para que se haga firme en nosotros. Por eso es lo que está diciendo el Señor, permítale al Señor, mediante su palabra, que seamos transformados. ¿Dónde? La mente. Si mi mente no es transformada, usted no tendrá cambios de ninguna manera. De ninguna manera. Porque la mente es la que gobierna, la mente es la que domina, la mente es la que ejecuta, lleva a que las cosas se hagan. O usted cuando piensa en algo, no siente, todo su cuerpo no siente algo. Cuando usted escucha algo, ¿usted qué siente? Todo su ser se estremece, sea para bien o sea para mal. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dejen que Dios nos haga personas nuevas. Y para eso yo tengo que cumplir lo que dice la Escritura. Para eso yo tengo que orar, para eso tengo que ponerme el objetivo. Señor, ayúdeme con mi mal carácter, ayúdeme con mi forma de hablar, esta manera de pensar mía, que no puedo, no soy capaz. No, voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a volverlo a hacer. Y si tiene que hacerlo 80 veces, pues hágalo hasta que el cuerpo y la mente ya tengan otra manera de pensar. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor, hermano. Volvamos entonces a Génesis 4, que dice el Señor, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en serpiente. Dice el Señor, ahora, fíjese, ¿por qué hay serpiente? ¿Qué simboliza la serpiente? La mentira, el engaño, el mundo, la enfermedad, la falacia, la mentira. Entonces, si yo sigo creyendo en las costumbres de los hombres, que son mentiras, que son falacias, que no es de Dios, pues yo voy a vivir siempre engañada. Voy a vivir siempre en lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, échalo al suelo, póngalo a ver si es de Dios o no es de Dios. Pese la palabra, sopese el espíritu, que es mi palabra, póngala en ejecución y ahí se dará cuenta, ¿es o no es? Porque fíjense que aquí Él nos está hablando de lo natural, está hablando de lo terrenal. Y aquí está diciendo el Señor, fíjense que Él lo primero que pone es, ¿qué tienes en tu mano? Tu hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Tu hacer. ¿Qué es lo que estás haciendo con la palabra? ¿Dónde la estás poniendo? ¿Cómo la estás ejecutando? ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener el beneficio, para que nosotros podamos encontrar el favor de parte de Dios. Dice, y Moisés saltó hacia atrás. Fíjense que, vuelvo y le repito, muchas veces nosotros se nos presentan inconvenientes, no esperábamos una situación, creemos que todas las cosas están bien y de pronto nos saltó la liebre, nos salió la serpiente y nosotros nos quedamos como fríos, ¿cierto? Como pensando, y esto no me lo esperaba. No, yo pensé que todo estaba bien, yo pensé que todo era
que era correcto lo que yo estaba haciendo. Y resulta que aquí se me presentó un inconveniente. Aquí se me presentó un problema, dice el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Extiende tu mano y agárrala por la cola. Agárrala por la cola, porque si usted la coge por la cola, yo le cojo la cabeza y la cabeza no le puede hacer usted nada. ¿Por qué? Porque recuerda lo que yo le enseñé a usted, que cuando la serpiente se le corta la cabeza, la cola sigue moviéndose y la cabeza todavía está viva y la puede morder a usted. Fíjense lo que le está diciendo aquí el Señor. Ponga por obra la Escritura. Empiece a poner por obra la palabra de Dios. Ejecute la palabra del Señor para que nosotros podamos encontrar el favor de parte del Señor. Ahora, fíjense que dice que Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente se volvió otra vez la varita. Ahora, ¿cómo yo voy a salir del problema? ¿Cómo voy a salir de la situación? ¿Cómo voy a salir de la enfermedad? Cuando yo le obedezco al Señor que dice, vaya, haga esto, vaya, ejecute, vaya, pida perdón, vaya, haga esto, vaya, haga, porque cuando usted vaya a hacer, entonces yo estoy ahí, prestándole atención, sanando, yo estoy ahí en ese proceso con usted. Por eso el Señor le está diciendo, agárrala por la cola. Porque mientras nosotros hagamos, vuelvo y le repito, hermano, mientras nosotros hagamos lo que el Señor me dice que yo tengo que hacer, cuando yo ejecute y aunque se me complique, aunque sea lo que sea, el Señor que dice, no, hágale, enfrente la situación, póngale la fe, ejecute mi palabra, que yo estoy con usted. Y ese problema, esa situación tendrá solución en favor suyo, en favor mío. Esa sabiduría, esa debilidad, esa fragilidad, esa situación que yo estaba viviendo con respecto al Señor, entonces va a haber una luz, va a haber, el día va a florecer en nosotros. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. Fíjense que el Señor, ¿qué le dijo a Moisés en el versículo 5? Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de veras se te apareció. ¿Por qué el Señor le dio este milagro? ¿Por qué el Señor le permitió esto? Porque los egipcios, sus dioses, muchos de ellos tenían caras de serpiente y esos eran sus dioses. El faraón no tenía una corona y aquí al frente tenía una cobra, por eso. Por eso esa situación, esa circunstancia con la que nosotros nos estamos enfrentando, es como el Señor va a decir, hágale con esto, hágale con aquello, ¿para qué? Para vencer ese dominio, para vencer ese control, para vencer ese miedo, para sanar esa enfermedad, para que usted surja dentro de la fe y en el conocimiento de Dios. Eso le está diciendo el Señor, realiza la señal. ¿Qué quiere decir? Ejecute mi palabra. Ponga por obra lo que yo le dije que hiciera, o si no, usted no encontrará la respuesta de lo que yo estoy buscando. Y por eso decimos, pero es que a mí Dios no me habla, es que a mí Dios no me dice, pues Dios me dio una palabra, pero yo no creo, es que lo que me dijo es como algo como raro. Raros son los actos. Ponga por obra la Escritura, ejecute la palabra del Señor, haga lo que Dios le ha mandado a decir en su palabra. ¿Y qué dice el Señor? Dice, y verás. Miren lo que le está diciendo el Señor. ¿Qué va a haber? La solución a su problema, la sanidad, la puerta que se abre, la circunstancia, todo eso dice el Señor. Y verás que yo sí le hablé, y verá que yo sí me le aparecí, no en forma física, porque nadie ha visto al Señor, dice la palabra, ¿cierto? Pero sí la palabra, sí el sueño, sí la visión, sí la instrucción, usted mismo y yo vamos a ver que es verdad, que se cumple, porque es la palabra de Dios, y porque Dios se la dio.
Pero mientras nosotros no le pongamos, no ejecutemos, mientras nosotros no hagamos lo que dice el Señor, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ser testigos fieles de las cosas del Señor? ¿Cómo le podemos decir a los que están allá afuera que vengan? ¿Cómo les vamos a decir a los que están allá afuera, venga, mire, a mí me pasó esto, yo viví esto, esta situación, y a mí el Señor me dijo que hiciera esto, pero vaya usted, ore usted, preséntele la causa al Señor y Dios le dirá qué tiene que hacer usted, no lo que Él me dijo a mí, sino lo que le va a decir a usted. Por eso a veces nosotros queremos copiarle las cosas a los demás y no salen, porque es que cada uno de nosotros somos únicos. Y la forma y la manera como Dios lo va a instruir, la forma y la manera como Dios lo va a sanar, la forma y la manera como Dios lo va a hacer crecer en su conocimiento, es solamente de cada uno de nosotros con Dios. Entonces fíjense lo que le está diciendo el Señor: realiza las señales, realiza la palabra, ejecute la escritura, póngala por obra, hermano. No la razone, porque cuando yo razono la palabra, le busco argumentos, le pongo, no vamos a ejecutar la palabra de Dios. No la vamos a poder echar en tierra para que ese problema, que es una serpiente, que es una mentira, que es una situación, que eso... Entonces, ¿cómo se va? ¿Cómo el Señor me va a decir que eso no es así, esto es así, hágalo aquí y ahora volvemos? Pero ya usted vuelve con una fe, vuelve con una seguridad, con una certeza, porque usted ha estado, ha caminado, ha ido con el Señor y Dios ha estado con nosotros. Por eso es importante, hermano. El versículo 6, por favor. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, fíjense que lo primero que le dice es que la gente no me va a creer, es que la gente no me va a hacer caso, y también le añado a la cuentica, Señor, y es que usted a mí no me habló ni se me apareció. Entonces el Señor dijo, ahora venga, yo le muestro cómo son las cosas. Porque es que el primero convencido somos nosotros. ¿Yo cómo le voy a hablar a alguien si yo no tengo la fe? Si yo no estoy segura, si yo no tengo el conocimiento, si yo no he experimentado las cosas de Dios? ¿Cómo le voy a hablar con firmeza, con seguridad y con certeza a los demás si yo no he vivido las cosas? Por eso Dios primero me pone a mí a vivirlo. Dios me pone primero a mí a que yo lo pase, a que yo sea pasado por el fuego, pasado por el agua. ¿Para qué? Para que cuando le vaya a hablar a alguien que tiene la misma situación mía, la persona crea y usted hable con certeza, con seguridad, no titubee. Pues yo creo, ¿no? Porque, bueno, yo no lo he vivido, pero yo me imagino, no, es que aquí las cosas de Dios no son de imaginaciones, ni de ilusiones, las cosas son realidades del Señor. Usted no puede llevar a la gente a que crea en algo ilusorio, no, usted tiene que llevar es lo que dice la Escritura, los hechos, las maravillas y todo lo que dice el Señor en su palabra. Y por eso aquí el Señor está diciendo, en el 6 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanco como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Dónde está el problema del creyente? En mi corazón. ¿Dónde está el problema de nosotros para no obedecer? En mi corazón. Y en mi corazón, ¿qué tenemos? La mente, porque el Señor dice que del corazón nacen los pensamientos. Por eso el Señor le dice, meta la mano, ¿qué? La mano, la que hace, la que ejecuta. ¿Qué le está diciendo el Señor? Meta la mano en su corazón. Aquí entre su ropa y sáquela. ¿Y qué le está diciendo? Su corazón está en estas condiciones. ¿En qué condiciones está nuestro corazón para poderle servir al Señor? Le está diciendo, eso no es así. Y si a mí el Señor me llama a que yo le sirva, que yo le haga, pues es porque Dios sabe que yo sí estoy y que yo también puedo.
Porque el Señor dice en la Escritura que no nos va a dar nada que nosotros no somos capaces. Siempre tenemos que esforzarnos, siempre tenemos que decir que sí, siempre tenemos que buscar cómo yo le obedezco al Señor. Por eso, ¿qué es lo que hay en mi corazón? No dice el Señor que mi corazón es perverso y malo. Eso es lo que le está mostrando el Señor. ¿De qué parte del ser le está hablando? De su alma. Del alma. Que nosotros sí tenemos muchos argumentos, que nosotros sí tenemos muchas situaciones para decirle al Señor, no quiero esa tarea, no quiero esa responsabilidad, no quiero esa situación, no quiero. ¿Por qué? Porque hay maldad en mi corazón. Porque no quiero compromiso con las cosas de Dios. No quiero, hermano, y si yo no quiero y no tengo un compromiso con el Señor porque no lo amo, entonces no diga, no cante, Señor, te amo y estaría dispuesta a dar mi vida por ti. ¿Por qué somos falsos? Meta la mano en su corazón y mira a ver qué es lo que le va a salir. Una cobra seguramente. Una cobra porque le viene la cobrada ahí. Su compromiso. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Cuando usted le digan algo, me póngase su manito en el corazón y diga sí, o si diga no, diga, ¿sabe qué? Es que no quiero. No quiero. Seamos sinceros. ¿Para qué le decimos? No, es que yo creo que para esa fecha yo no voy a estar aquí. Y no, es que yo creo. No, ¿usted qué cree? Es que usted no conoce el futuro. Y si Dios se lo delegó, es porque seguramente usted va a llegar hasta allá. ¿Que vamos a tener inconvenientes? Claro que sí. Para poder preparar, para eso nos dan un mes. Y que la gente al final diga que no porque no pudo grabar 10 minutos antes, me parece. Si estuviera delante mío, le bajo los cucos y le doy un barazo, pero bien bueno. ¿Por qué? Porque a mí me parece como muy triste que una persona teniendo 30 días para estudiar no lo haga. Y que al final nos deja a nosotros, como decía el doctor, nos deja esperando la enseñanza, nos deja ahí en el cuarto o en el escritorio donde usted escucha la palabra, nos deja esperando. Con un vacío, con un hueco de que, ay, queríamos. Y yo que hoy sí necesitaba escuchar una palabra, hoy que sí necesitaba que el Señor me hablara. ¿Y quién sería el irresponsable? Y seguramente era usted. Porque ni siquiera se nos olvidan a veces las delegaciones y cuando nos toca. Entonces, por eso, aquí lo que el Señor le está diciendo, mete ahora tu mano en tu seno, o en tu manto, o en tu pecho, y mira cómo está tu corazón para con las cosas del Señor. Es lo que me está diciendo el Señor. Es lo que me habla el Señor y dice, vuelve ahora a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Y Moisés metió la mano de nuevo, cuando la sacó estaba sana como el resto del cuerpo. O sea, cuando yo le digo al Señor que no, a pesar de que yo puedo, simplemente porque le eludo o quiero eludir mis compromisos, no quiero comprometerme porque me gusta la barredera, la trapeadera, me bajo y hago un montón de cosas, en vez de dedicarle el tiempo al Señor. Y eso es lo que está diciendo, mete tu mano y analice, sáquela, ¿quiere hacerlo? Pues si lo quiere hacer, su mano está sana, su corazón está dispuesto y la palabra de Dios hará una tarea con usted. ¿Cuál tarea? Lo que dice aquí el Señor. El Señor le dijo en el número 8, el Señor le dijo a Moisés, si no te creen, qué tremendo, ¿sí? Que el Señor le restregue a uno la misma palabra que salió de mi boca. Dice, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, y si, dice, se convencerán con la segunda. O sea, que el Señor le va a decir la primera, la segunda, la tercera, y dice, y si no te creen ni escuchan aún después de estas dos señales, entonces vamos a hacer otra cosa. Es decir, que el Señor no le va a quitar a usted la responsabilidad. El Señor va a buscar la forma y la manera, porque usted no se la juega con el Señor, ni menos con la delegación. Si usted no lo puede hacer porque se murió y resucitó y ese día, bueno, entonces dígale, Señor,
dígale a la persona que estaba, póngame otro día. O si usted por alguna situación que uno no está exento de que algo pueda suceder, pues llame a alguien, que ese alguien que continúa o que sigue debe estar preparado. Debe estar preparado, hermano. ¿Por qué? Porque el líder siempre está preparado para cualquier momento que el Señor lo utilice. Usted puede sacar, ustedes los líderes, los que conocen la escritura, ay no, yo no puedo, es que no estoy preparado. Uf, me parece tremendo que un líder no tenga preparado un tema, una enseñanza ahí, en el arroz bajo para cuando una situación, ¡pum! Ahí estoy yo. Eso es lo que quiere el Señor. No que diga, bueno, pues como a mí me tocaba dentro de 20 días, pues yo no lo he hecho, yo lo hago al 19 faltando 2 minutos, entonces yo después lo hago. Bueno, porque eso es falta de responsabilidad. Dice, entonces, miren lo que hay acá, o sea, si nosotros obedecemos la palabra del Señor, si nosotros ejecutamos la palabra de Dios, miren lo que dice aquí el Señor, dice, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. Si la persona le dice que no, ¿qué quiere decir? Que su tierra está seca, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo el Señor? Toma la palabra, el vasito con agua que le están dando, la tarea, la responsabilidad que le están dando, porque si usted está con tierra seca, porque las razones o los motivos no ha tenido o no le gusta o cualquier razón, por eso dice en el suelo seco. ¿Qué le está diciendo el Señor? Mire, ahí vaya, recoge el agua que le está dando la hermana a través de la alabanza o el estudio bíblico o a través de cualquier cosa, recójalo, porque eso es lo que yo le estoy dando para que su tierra nuevamente se moje, para que su tierra nuevamente esté apta ¿para qué? Para que usted entregue la palabra del Señor. Y por eso dice, recoge, derrama en cuanto lo hagas. Fíjense que aquí la situación está en el hacer. Vaya, recójala, derrámala, es decir, léala, estúdiela, recójala. Por eso dice, en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá ¿en qué? En sangre. ¿Qué quiere decir? Lo que el Señor le está diciendo es que esa agua que le está trayendo a usted, que su tierra se moje, su tierra sea apta. ¿Qué significa la sangre? Redención. ¿Qué significa la sangre? Sacrificio, cambio, transformación del agua a sangre, cambio de mente, cambio de argumento. Ya usted no es una tierra seca, sino que ahora usted le echó el agua y eso le dio a usted salvación, le dio a usted redención, le da a usted recompensa por haber cumplido con su tarea. ¿Sí me hago comprender? Fíjense lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor dice, y se convertirá en sangre ¿sobre quién? Sobre el suelo, sobre usted, hermano, en usted habrá salvación, en usted nuevamente hay vida, porque usted estaba seca, porque no había agua, porque no estaba apta. ¿Para qué? Para hacerlo por alguna razón, y por eso el Señor dice, mire, aquí le estoy mandando. Le estoy enviando a que haga una alabanza, una enseñanza, un ayuno, una vigilia, para que su tierra seca se convierta, para que su tierra seca reciba redención, para que su tierra seca reciba la palabra, y es más, usted vuelva a la vida, vuelva al gozo, vuelva a la alegría de estar dentro del caminar de las cosas del Señor. ¿Sí me van a comprender? Fíjense lo que aquí el Señor está diciendo. Es la meta. La meta es que el Señor me haga perfecta. Y perfecta es que yo sea obediente.
Y perfecta es que yo alcance la meta para poderme ir con el Señor. Y si nosotros somos tierra seca por alguna situación, el Señor está diciendo, toma el agua. Y el agua es la palabra de Dios. Coja la Biblia, coja la Escritura y empiece a regarse usted con la palabra, con la instrucción. Escuche, lea, vuelva y escuche, vuelva y lea, estudie. ¿Por qué? Porque vendrá la vida para usted. Ya no será estéril, ya no será infructuosa, ya no hay una tierra baldía, sino ahora su tierra, que es su corazón, que tiene vida y vida en el Señor. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, hermanos. Lo que el Señor nos está hablando con respecto a la perfección. Él le dio unas instrucciones a Moisés. Él está diciendo, porque en Moisés habían argumentos, razones de pronto para él de peso, pero eran cosas que se podían, dándole el Señor a Moisés unas señales, llevándolo a que ejecute. Fíjense que él lo primero que hizo, ¿qué es? Hágalo delante de mí. Y luego usted hoy lo hace delante de allá. Porque si usted lo hace delante de mí y usted ve que sí se dio, pues usted va seguro. Usted va confiado. Es que Dios me lo dijo y yo ya lo experimenté y yo ya lo viví y a mí Dios ya me lo hizo ver y a mí Dios ya me lo hizo experimentar. A mí ya Dios me hizo esto. Ahora yo sí puedo ir con certeza y con seguridad. ¿Sí me voy a entender? Fíjese lo que me está diciendo el Señor. ¿Cómo vamos a ser perfectos si no ponemos por obra la Escritura? Si le estamos diciendo al Señor, es que a mí no me cree, es que mi familia es una roca, pues mejor. ¿Por qué? Porque entre más duro sea la persona, ¿qué le pasó a las rocas cuando Moisés golpeó las rocas? ¿No salieron 12 fuentes de agua? Entre más dura sea la persona, mejor. ¿Por qué? Porque usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que buscar, tiene que doblegarse delante de Dios para que cuando esa roca fluya, usted también se alimente de esa agua. Para que usted vea las cosas del Señor. Para que usted experimente el gozo del Señor. Por eso el Señor a cada uno de nosotros nos da instrucciones. Porque los problemas de nosotros son diferentes. Los problemas de pareja de Glorita con Raúl son diferentes a los que tiene Verónica y Martín. Son diferentes. Pero, ¿qué los lleva a solucionarlos con sabiduría, con conocimiento? El conocimiento que tiene la palabra. ¿Ya? Por eso el Señor le está diciendo, Él nos está buscando la perfección. Él está buscando que nosotros seamos perfectos. Pero para eso Él me tiene que dar la instrucción, Él me tiene que guiar, Él me tiene que decir, hazlo. Mire, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que hablar, esto es lo que tiene que ejecutar. A ver, hágalo delante de mí y luego, vaya y hágalo, delante de los demás. No se vaya sin que usted no tenga el mensaje, no tenga, digamos, la certeza de las cosas de Dios. Que realmente Dios la envió, que realmente Dios le puso a usted a hacer eso, a llevar la palabra, a poner las cosas en la dirección del Señor. Para que usted no salga y diga, sí ve, es que yo ya sabía, pero eso ¿quién me mandó de la mirica a ir allá si es que a mí el Señor ni fue conmigo? Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué usted habla de esa manera? Seguro usted se fue porque Dios le dijo, pero no le dijo cuándo. Él no le dijo, él dijo, venga, haga esto. Y cuando usted ya esté segura, cuando esté instruida, cuando esté formada, cuando esté dentro del parámetro, dentro del tiempo del Señor, dice, ahora sí vaya a hacer. ¿Por qué? Porque ya está en su corazón, como dice el Señor. Dice, también ha puesto en el corazón suyo las cosas de Dios. La seguridad, la certeza, la confiabilidad. Por eso nos fuimos. Por eso nos vamos. Y cuando hacemos, encontramos y decimos, Señor, gracias. Y usted viera, como los discípulos, ¿no?
Señor, si viera cómo se liberaban, cómo se estén más contentos. Sí, claro, cuando usted está haciendo, yo veía cómo el diablo caía, cómo el diablo se iba, yo lo veía. Pero estén más gozosos y más contentos, que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia. No tanto que los demonios se vayan, no tanto que usted tenga plata, no tanto que usted ore bonito, que cante lindo o que haga miles de cosas. No, es que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. Y para eso se necesita la obediencia a su palabra, porque eso es lo que nos mantiene siendo sabios. Por eso lo que dice el Señor, la sabiduría está en lo más profundo de las aguas. Y encima de la sabiduría está la oscuridad, que es lo que el Señor llama la noche. El Señor llama la oscuridad la noche. Y si usted ve en el fondo del mar, eso es bien oscuro. ¿Ya? Y que el Señor, ¿qué quiere? Saque esa oscuridad, saque eso que hay allá en el fondo y póngalo como luz. Porque ¿cómo llama el Señor la luz? Día. Es decir, que cuando yo saco la palabra y la pongo aquí, hay luz en mis ojos. ¿Y qué dice el Señor? Que mis ojos son la luz de mi cuerpo. Con esa sabiduría, con eso que yo he sacado, con eso que yo he experimentado, con eso que yo he vivido, yo puedo traer luz a mi vida. Puedo ser luz para los demás, porque es lo que me está diciendo la Escritura. Por eso el Señor dice, a la luz yo la llamé día, y a la noche, a la oscuridad, yo la llamé noche. ¿Y a qué hace referencia? La palabra de verdad y la palabra de mentira. ¿Cuál de las dos usted le apunta? Porque eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Pero la sabiduría está en el fondo de las aguas, dice la Escritura. Y lo que decía Chío, de su interior correrán ríos cuando yo vaya, navegue, porque dentro de mí está. Solo que tengo que, como cuando usted está tomando café y tiene la nata esa, y usted sopla y se corre y usted se toma el café. Hay que soplar, hay que obedecer para que la oscuridad que me separa entre Dios y el conocimiento, yo lo pueda obtener. Es lo que me está diciendo a mí la Escritura, la palabra del Señor. Por eso aquí, hermanos, esto que nos dio el Señor hoy, analícelo. Dios le ha dado a usted una tarea, una responsabilidad, un conocimiento. ¿Cuáles son las razones y cuáles son sus argumentos? ¿Es lo material? ¿Es lo almático? ¿O es lo espiritual? Porque el agua convertida en sangre, estamos hablando de la parte espiritual. Estamos hablando del hombre convertido, por eso es lo que decía en Romanos 12:4. No siga las costumbres de las naciones, no haga, deje que el Señor transforme ¿qué? Mi mente, para que yo le pueda servir al Señor, para que no ponga siempre un argumento, una razón, una situación para no cumplirle al Señor en cualquier área de su vida y en cuanto a lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hoy venimos, Señor, a decirte gracias por la palabra que nos has enseñado. En compañía de su Espíritu, entre el Padre y el Hijo, vienen haciendo una tarea para que nosotros seamos perfectos. Varones de renombre, dice la Escritura, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a que cuando nos delegue, a que cuando tú nos tengas en cuenta, nuestro corazón se goce, nuestro corazón se regocije, que no haya un argumento de costumbre, de tradición o de cualquier otra razón para decir no quiero, no puedo, no cuente conmigo, porque estás demostrando que en tu mano y que en tu corazón hay perversidad. Es lo que me enseña la palabra, es lo que me enseña la Escritura. Y si tú le dices sí al Señor,
entonces se cumplirá que su mano, que su corazón está sano, dispuesto para buena obra, para que su mente sea enseñado primeramente. Cada uno de nosotros que hemos estudiado, que hemos instruido nuestro corazón con respecto a la tarea, con respecto a la responsabilidad. Nosotros somos los primeros enseñados, Señor. Y luego, Padre bendito de los cielos, podemos enseñarle a otros con seguridad. ¿Cuántas veces hemos oído a los hermanos que dicen, esta palabra fue para mí? Primeramente, Dios me respondió, Dios me habló, Dios me instruyó, Dios me exhortó, Dios hizo algo dentro de mí. Porque seguramente iba para ti primero y ahora tú vas a compartir su experiencia, va a llevar a aquellos que tal vez también lo necesitamos y que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón para poder sacar esa tiniebla que está encima de nosotros, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir en el camino, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Señor, hoy oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por el papá de la familia Rodríguez, Señor. Oramos por ellos para que seas tú, Señor, poniendo diligencia en este hospital para que este Señor, el Señor Estanislao Rodríguez, pueda recibir los cuidados oportunos, pueda recibir todo medicamento y todo tratamiento para que pueda continuar con su vida, con su casa y su familia, Señor. Oramos también, Señor, por Amado, para que tú lo sigas restaurando, levantando y haciendo de él una obra maravillosa y perfecta, Señor. Oramos también, Señor, por Eva, por Ruth, por cada uno de nosotros los que nos encontramos enfermos de algo, Señor. Algún argumento, alguna falta de fe, alguna situación que no es conforme a lo que está escrito. Por eso hoy te rogamos, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos esas señales como te la diste a Moisés, Señor. Tú le diste esas señales. Igualmente, Señor, tú le mostraste a Jeremías, le mostraste una rama, le mostraste una olla y le dijiste que era lo que era y que él tenía que ir a llevar el mensaje y dar a conocerte a ellos, Señor, a luchar, a batallar, a desarraigar, a luchar contra los falsos dioses y las falsas creencias, para poder sembrar la verdad de Él, la verdad tuya, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Señor bendito. Ayúdanos a sacar de lo profundo, de nuestras aguas profundas, esa sabiduría, como lo dice el proverbio, Señor. Que las aguas profundas son la sabiduría del hombre, Señor. Y por eso queremos ir, bogar para adentro con su palabra, para poder sacar la instrucción, para poder sacar la palabra, la confianza, la seguridad, la certeza y poder vencer esa tiniebla, vencer esa oscuridad, ese miedo, ese temor que nos ha invadido, que nos ha irradiado, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor amado. Gracias por todos y cada uno de nosotros, Señor. Los que estamos aquí, los que están en las redes, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, maravilloso Señor y poderoso Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.